la lógica y la ética. Claro, y bueno, así en síntesis, ética tiene que ver con los valores. Cuánto valen las cosas, digamos, no cuantitativamente, no en dinero, sino qué valor tiene la libertad, qué valor tiene la justicia, qué valor tiene la democracia, qué valor tiene la vida. Valores. Cuánto valen las cosas y la importancia, qué es primero, qué es segundo. Eso, ética. Y lógica es una manera de pensar, porque recordemos que el pensamiento griego en general, independientemente de quién lo pensara, era que la razón era constitutivo de lo más esencial de lo humano. Es decir, lo que nos hacía totalmente diferente al resto y por lo tanto superiores, desde esa lógica, era la razón. Y la razón no solamente era eso, sino que además era el camino hacia la justicia, en la razón, el camino hacia la libertad, hacia el progreso y todo. Era la razón, la columna vertebral de nuestro quehacer. Entonces, dicho eso, después estudio psicología, después de filosofía, y entonces yo me pongo a investigar y a pensar desde un poco la filosofía, pero también desde la psicología y desde mi modesto manera de pensar, que no está dicho, pero lo pongo en tema de colación. Yo creo que si a mí me exigiera y decir de todo lo que has estudiado y aprendido, yo creo que existen tres tipos de mente, tres grandes tipos de mente, y que tiene cada una su lógica y su ética distinta. Y eso hace que haya diferencia. ¿Cuáles son estos tres grandes tipos de mente? Uno es la mente del parásito, mentes parasitarias, que creen que todo el resto está para servirlo. O sea, es como un narciso, dependiente en el sentido más profundo de la palabra, que tiene que ver con que a él hay que entregarle todo lo que él necesita, pero él no se esfuerza por nada. El segundo tipo de persona, dentro de las que yo adscribo, somos las personas que creemos en lo que yo denomino la lógica y la ética del campesino, que tiene que ver con un proceso. Es decir, yo para poder comer lo que quiero comer, yo tengo que sembrarlo, tengo que cultivarlo y después tengo que cosecharlo, después tengo que volverlo, o sea, la ciclicidad con un pensamiento mucho más ecológico, que tiene una lógica y también tiene una ética. Es decir, yo me alimento de lo que yo siembro y contribuyo a otros y otros me contribuyen a través del trueque. Esa es la lógica, comillas, del campesino. Y está la otra lógica, que es la otra tipo de mente, que es la mente depredadora. Y la mente depredadora no se queda en la casa jugando PlayStation o haciendo cosas, sino que sale a buscar cosas. ¿Quién? El portonazo. El portonazo es el caso típico. Yo quiero tener un auto. Y entonces la inmediatez le dice, ¿cómo tener el auto? Mira, tú tendrías que estudiar, trabajar, esforzarte, tú tienes que construir, tú tienes que sembrar. ¿Qué? ¡Estáis locos! Yo me junto con dos compadres, la hacemos corta. ¡Pam, pam, pam! Y aquí tenemos el auto. ¿Qué tiene que ver con lo que estaban conversando ustedes? La inmediatez. Los comillas, estos que somos de lo que yo denomino la lógica constructiva y ética constructiva, son largos los procesos. Porque si yo quiero cosechar palta, tengo que esperar 2 años o 3 años para tener una palta en algún terreno donde yo la sembré. Pero el tipo, el delincuente, va y la roba y la tiene de forma inmediata y no sembró, no cultivó, no hizo nada. Y la otra mentalidad, el parásito, está esperando que tú coseches la palta y se la lleves. Ya, tome, mijita, ahí tiene su partita para que no reclame. Entonces, creo yo que existen estas tres tipos de mentes, grandes tipos de mentes, cada uno con su lógica y cada uno con su ética. Porque he conversado con algunos delincuentes, y he conversado con algunos de estos que yo llamo mentes parasitarias, y tú dan una serie de argumentos y tú dices, sí, o sea, si tú no te vienes parado, hasta te podría terminar convenciendo de su lógica. Eso quería decir con respecto a la psicología y filosofía. Es interesante ahora lo que hemos visto, como nos gustan estos ejemplos de historia, los griegos, en la civilización en la era del bronce, etcétera, es de que toda civilización tiene que tener un tipo de mente que tú has planteado. De hecho, el inicio de la civilización se basa en gente que siembra. Entonces, ¿qué tipo de mente va a ser destructiva de la civilización, cualquiera sea, la que no tenga un rol? Llámese guardián, como decía Platón, artesano o líder. ¿Te acuerdas de esos 3 tipos de materiales que planteaba Platón en su República Ideal, que no funcionó, pero bueno, está. Entonces, las mentes que estamos planteando ahora tienen según lo que tú planteas, una especie de lógica parasitaria. ¿Qué tan avanzada es esa mente en términos de época? ¿Es el siglo 0? ¿Es el año 2000? ¿Es el 2000 a.C.? ¿O la época...? Es muy buena tu pregunta. Y la pregunta creo que es actual. La mente parasitaria es actual, pero en términos de desarrollo de las civilizaciones está cercano a los inicios de la civilización. Inclusive antes de ello.
Es buena tu Entonces, pregunta. lamentablemente, ese tipo de mente lo que nos puede traer es un retroceso en Ni términos de eso. Claro, de hecho hay unos tipos que tienen una teoría que ahora ha salido harto en redes sociales que se llama la Old Dubai, que habla de que va a haber un colapso en términos de energía en 100 años más y nosotros vamos a retroceder de nuevo a la prehistoria. Tú sabes que en este momento para generar una caloría necesitamos 10 de energía. Una caloría alimenticia requiere 10 de energía para poder producirla. Entonces estamos teniendo un problema como Sí, claro. civilización. De desequilibrio gigantesco. Y por eso estamos teniendo apagones en todas partes. Porque está muy caro producir energía. Y está muy caro alimentar. Entonces, claro, si siguiéramos indefinidamente en ese mundo, quizás en el 2100, si no pasa algo catastrófico antes, por mera inercia, en el 2100, 2200 terminaríamos retrocediendo como especie. Entonces, si nosotros fuéramos una máquina del tiempo, nos toparíamos algo parecido a las ideas de Verne, que en el futuro no somos más avanzados, sino que estamos de nuevo como primates. Me gustó tu pregunta. Entonces, ¿en qué época está la mente del parásito? ¿Es una época prehistórica? ¿Es una época de la época clásica romana? ¿Es una época futura? Entonces, en el tiempo futuro, pero en términos de un desarrollo de una civilización, es bien en el pasado, creo yo. Yo creo que al revés, Sergio. Mira, estoy pensando en voz alta, porque por la pregunta surge ahora y estoy pensando en voz alta. Y desde la experiencia. O sea, cuando hablamos de parásito lo vamos a poner en buen chilenismo el flojo. El flojo que no le gusta hacer nada, pero le gusta tener todo. Lo vamos a amplificar. ¿Ok? Estoy pensando en voz alta. Estamos reflexionando y eso es bonito también desde el punto de vista constructivo. Estoy pensando en las tribus aborígenes, que ya lo he dicho 20 veces y no quiero molestando, pero era impensable un flojo. Pero impensado un flojo. O sea, en los niños... Los niños eran niños y después, cuando empezaba la adolescencia, que lo inventó un psicólogo también este tema de la adolescencia, en las tribus primitivas a los 12 años, cuando ya te podías reproducir o algo aproximado, tú ya eras adulto, o sea, los niños y los adultos. Y cuando eras adulto, tenías derechos y deberes, y uno de los deberes que tenías era salir a cazar, y salir a producir, a buscar la comida, y salir a defender y a guerrear. Entonces, eso es el flojo que se quedara sentado mientras el resto iba a cazar, o alguien estaba haciendo otro oficio, sentado ahí mirando lo que fuese, no existía. O sea, eso es impensado. En las tribus campesinas, o sea, en las tribus, pero campesinas, en los orígenes, todo el mundo, en relaciones colaborativas, todo el mundo hacía algo. Lógico. Desde niño ayudaba y Había menos tecnología. Obvio, también. pero funcionaba. obvio, todo el mundo tenía una función. Tenía un rol. Entonces, mira la tesis donde me puede llevar. Había que sacar el trigo a mano, no sé. Y todo el mundo No trabajaba. existía el Los tractor, niños trabajaban limpiando a los animales, ordeñando. Todo el mundo trabajaba en funciones distintas dependiendo de la edad. El tema del flojo se nos empieza a instalar, tal vez, y aquí una interesante tesis, en los tiempos actuales y futuros, que es a donde apuntaste tú. Yo no creo que tenga que ver con el pasado. Mirando la historia no lo veo, al flojo no lo veo, al parásito. En términos de qué tan evolucionado es un pensamiento así. En eso decía en términos de tiempo. Claro, pero igual yo sí, lo tú- entendí como antes de la civilización. incluso. Claro, o sea, antes era así, cuando nada funciona, probablemente hay una No mente te- no depredadora. tenía ahí ese rol de hacer las cosas. Claro, no había porque comunidad, digamos. No puedes construir nada, no hay enlace. Claro, que se apareja con lo tuyo, digamos. Pero es que las civilizaciones, ojo, con las civilizaciones, estoy pensando en las civilizaciones como tal, que es la construcción de los primeros villorros y todo eso, estamos hablando de aproximadamente 6.000 años atrás, 7.000 Sí, sí. años atrás. En cambio, la revolución, desde mi punto de vista agrícola, el origen de eso es 11.000, 12.000 años atrás. Claro. Entonces, creo que ahí hay Sí, una pero continuidad. lo que te planteo es que toda construcción social, llámese ¿Sí? una tribu, llámese los de los 6.000 años atrás Necesita o nosotros, necesita rol. Esa es la base. Absoluto. Si no tiene diferenciación, es como que las células se hacen así. Lo Y se que- lo que no entiendo cuaja que la se jalea. acerca es que antes de eso estaban estos Eso que ya tú decís el- que son los de ahora, que es como una vuelta. Exactamente. Absolutamente. Nos dimos la vuelta. Entonces, Sí. el heraldo del fin de la civilización es la falta de rol. Esa es la conclusión de Calhoun con sus ratas. Y esa es mi conclusión con esta sociedad. O sea, si esto se ve el 2100, probablemente si se ve una grabación, eso diríamos. La sociedad actual se puede colapsar a sí misma porque de pasar miles de años va a establecer roles y tecnología, llega a un punto donde sus ciudadanos no quieren tener roles. Y como no quieren tener roles, la sociedad no puede ser, no sigue, ya pasa a ser inviable. Esa es mi propuesta. Sí, es interesante, pero estoy pensando en voz alta. Ya, pero porque ponte tú un niño hace X años atrás, de lo que estamos hablando, como tú bien lo
lo grafica, era clave en el rol de una familia, por ejemplo, que comía de lo que estaba sembrando, Sí, claro. de su cosecha, digamos. Llámese incluso trabajo, se le Claro, trabajar. pero era un rol. Sí, claro, un un rol. aporte. Sí, claro. Hoy día, como sociedad hemos conformado que ese niño que tiene derechos y derechos humanos y todo, ¿no es cierto? Tú le provees Ajá. Claro. a él, ¿no es cierto?, de educación, en un estado de salud, de un estado, los padres de un buen trato, no al trabajo infantil, Obvio, etc. obvio, todo eso, Entonces, por todo supuesto. eso que hemos ido creciendo como sociedad. Pero a la vez, ¿cuál es tu rol? Adquirir conocimiento en tus colegios, en tu escuela, para aportar Obvio. a la sociedad después, Obvio. más tarde, ¿no? Que lo aparejamos con lo que conversamos en el primer bloque. ¿Dónde está el desvío de esto? El que no entienda que dentro de lo que hace cuando niño es para un camino largo para aportar a la sociedad. Exacto. Y pierde el rol. Entonces, en su cabeza, me tienen que dar esto, me tienen que dar esto otro, me tienen... Cada vez, no sé si lo ven en la consulta, yo veo más hijos de amigos que no quieren estudiar. Todo el rato, si ya claro. la minoría Que quiere cuestionan, ¿para qué estudiar. el colegio? ¿Para qué lo que esto? ¿Para qué esto? Otro? ¿Por qué esto? Yo quiero todo el rato estar jugando, quiero Eso, estar sí, todo el rato claro. pasándolo bien. ¿Ah? Sí, es interesante. Es difícil, pero es interesante el ejercicio. Porque ese niño del que hablamos recolector entendía que cuando comía en la mesa, parte de su gestión, de su trabajo, estaba ahí. Po. Sí, pues. Yo no sé si lo entendía, Julio César. Yo no sé si lo entendía. Al menos lo hacía y aprendió a hacerlo y aprendió con el tiempo a entenderlo, seguramente. Seguramente, Seguramente. claro. O sea, yo cuando yo estoy bueno, un poco autorreferente, yo desde niño trabajé. O sea, me gustaba, vivíamos en el campo y yo tenía que dejar las pesebreras donde estaban mis caballos, que me gustaba Ya, pero tú tenerlos. entendías que por estar a la casa. Po. No sé, pero era parte de una función que yo tenía nomás. Ya. Con el tiempo después con el tiempo fui entendiendo. Depende de la edad que estemos hablando. Hay cosas que no se entienden a primera vista, pero es parte del proceso de aprendizaje, que es aprender a hacer cosas por el bien común. Entonces, estoy pensando, y sería peligroso llegar a sospechar que parte de esta democracia que yo considero que es muy débil, que muchas veces caemos en estos errores conceptuales de querer que todo que tiene que haber un Estado, lo que yo llamo los famosos Estados paternalistas, que tienen que proveer de todo. Y yo creo que ese es un error. Los estados lo que tienen que es ayudar a que estas organizaciones se construyan y funcionen en función de todos. Y todos tenemos que colaborar en esta función. Nos guste o no nos guste. Pero no hay una cuestión, disculpen acá, sí, sí, pero me voy a tomar esta licencia porque estamos terminando. Sí, sí. ¿Y no también la psicología tiene mucha culpa de esto? Sí, me encantaría decir eso cuando me dé la palabra. Sí. Sí, no. Por favor. Es que los psicólogos hemos sido un montón de pelotudos, pues. Si esa es la triste realidad. Desde Benjamin Spock, que era un pediatra que dijo que no había que pegarle a los niños en los años 40, formado desde el psicoanálisis, hasta el día de hoy tenemos un pliego petitorio de cómo no traumar a los niños y cómo no traumar a las nuevas generaciones, y una educación ultra, super, mega light. Y lo que viene a decirte Peterson, este canadiense que ahora se hizo súper famoso, este psicólogo, es lo opuesto, que tienes que ponerle rigor, sacrificio, todo lo que hemos hablado. Sí tenemos la culpa. Y de hecho muchas veces somos los habilitadores de un sistema de gente que no quiere hacerse cargo. ¿Por qué? Porque muchas veces el modelo de la psicoterapia es tratar de que la persona, bueno, vaya escuchándose a sí misma y de una manera muy amistosa y cariñosita, finalmente llegue como a donde tenga que llegar y tratemos de no generar mucho conflicto. Porque cuando le dice a la persona, sabe que usted es un inútil, se va, pues. Lógico. Pero eso es lo que hay que decir, pues. Aunque te agarre a patar, porque en el fondo, ¿cuál es el objetivo de nosotros? Esto es medio espiritual, sé que no lo soy. Es liberar personas. Y la manera de liberar personas es que sean capaces de darse cuenta que tienen libre albedrío y que tienen que hacerse responsables de todo lo que les pasa en la vida. Porque finalmente no es el otro el que le hace algo, es como ellos lo interpretan y lo viven. Sí, yo estoy de acuerdo. Porque yo veo mucho, por ejemplo, errores que cometen niños. Se equivocan. Sí, pues. Y este es parte de su aprendizaje. Pero no, pues ahora es como, oye, No, ¿por no qué lo hace toquís, po. eso? Po? No, po. Hay que ayudarlo a que no. sí. No, la mejor manera de ayudarlo es que la cague. Exacto. Y que se dé cuenta que en el pantano que está, y tú como papá vas y lo agarráis de acá y le decís sale. Pero no antes de que
El papá helicóptero, pues, ahí encima de y todo. después, como que empezamos a... Lo que yo- ese debate es... Ese es el problema. Lo que yo creo es que desde la psicología y desde todo, desde la educación en general, los límites sí son importantes. Y nosotros tenemos un problema, sobre todo los que somos padres, con el tema de los límites. Entonces, para no perder, para no enojarse, para no traumar, para no crear conflicto, entonces extendemos los límites. El límite de a qué hora puede llegar, dónde puede salir, los límites, y eso causa bastante daño entre más chicos son. Ahora, solamente un detalle. El concepto de trauma también tiene problemas. Trauma es un efecto sobre una superficie o sustancia. Pero un tipo escribió un concepto respecto a antifrágil, que lo pueden investigar, pero voy a ir más atrás. Hormesis. ¿Todo trauma es malo? No. La palabra de Nietzsche, lo que no me mata me hace más fuerte. Hormesis, el principio hermético es que a veces pequeñas inoculaciones de una sustancia tóxica fortalecen al sistema. Vacuna. Bueno, no quería llegar a ese punto porque es medio controversial, pero en fin. Ahora vienen con el chip. ¿Visten los suecos? Dicen que vamos a poner un chip para... cada vez más parece usted una película o una distopia. En fin, no me quiero meter ahí. Pero hormesis. Entonces, ¿por qué tenemos la idea de que todo trauma es malo? Si tú entrenas, aumentas tu capacidad física. Si tú haces taekwondo y empiezas a pegarle a un objeto, tu pierna se hace más fuerte. ¿Por qué creemos ahora que dándole menos estímulo a alguien va a estar mejor? Al contrario, se debilita. Es como tirar a una persona a la ingravidez. Su cuerpo se debilita. Tiene que estar bajo un grado de estrés y bajo un grado de dolor para que saque lo mejor de sí mismo. Lo que sí, y en eso sí que no transo, es que la violencia, ni con los niños, ni con las mascotas, ni con los adultos, ni con nadie, es el camino. Es que esto no es violencia. Por eso quiero hacer la porque distinción. cuando una persona se equivoca y se cae, tú no aplicas la violencia. Por lo general los padres rescatamos. Sí, claro. Mi tema es que a veces no los queremos dejar vivir la experiencia. Exacto. Sí, claro. Y Eso es muy buen tema. Estamos inhibiendo, estamos construyendo a estos seres humanos que no entienden que se pueden equivocar, que tienen que Por supuesto. pararse, que tienen que reaccionar, que son Y que se responsables tiene- de su Julio vida, César. que aunque tenga 15, 16, 17, 18, loco, toda acción tiene una consecuencia. Y no van a bastar nosotros para siempre sacarte el parte, digamos, porque no, supuesto. porque no corresponde. Por supuesto. ¿Ah? O sea, si te sacaron el parte, oye, es que 30 días sin manejar, es que 30 días es tu consecuencia, hombre. ¿Y sabes por qué? Retomando un poco, ¿sabes por qué? Porque en algún momento, hay que decirle a esa niña, en algún momento tú tienes que ser autovalente. Porque tú no puedes vivir 30, 40, 50 años dependiendo de tus padres y tus abuelos, dependiendo de otros. Y ese concepto tiene que ver con la libertad y con la justicia. Entonces yo le diría, tú que tanto te gusta la libertad, la justicia, te gusta esto, gánatela. Porque las cosas hay que aprender a ganárselas. Y en ese proceso de aprender a ganárselas hay que empinarse para poder alcanzarla. Algunos pueden alcanzar más lejos porque tienen, comillas, más talento, lo que sea. A otros les cuesta más. A todos tenemos que colaborarle. Pero lo que tenemos que colaborarle es que de lo que te vas a alimentar el día de mañana, cuando cumplas 18, por decirte, o 20, o algo, un límite, tú tienes que ser autovalente. Es decir, proveerte de tus propias Les cosas. planteo solo una cosa que quizás pueda servir Y para aquí otro programa. terminamos, por favor, Sí, sí. te van a matar. El doctor Schwab plantea la renta básica universal a nivel mundial, nuevo orden mundial. Acá en Chile también estaba el tema. Si le das, no sé, X cientos de pesos a una persona, ¿por qué va a salir a trabajar? ¿Estamos yendo hacia esa Bueno. sociedad que plantea? ¿O el futuro se ve más hacia una sociedad donde mejor que la gente no proteste, pero le damos de todo? Por eso que este tema es interesante, porque tenemos que reflexionarlo como sociedad. Estamos construyendo cada día más parásitos, eso es lo que queremos como sociedad, y cuál es el costo de eso. O nos ponemos y fijamos un límite, decimos, tú vas a tener asegurado esto, pero tú también asegúrame esto otro. Que vas a estudiar, pero tienes que tener ciertos requisitos, porque si vas a estar jugando todo el día en Play, en tu pieza y te va a estar llegando una renta, lo que estamos construyendo es un peligroso parásito. Y eso multiplicado por miles, la sociedad se destruye. Nos quedamos acá porque nos quedan hartos temas. Los dejamos para otra semana. Gracias, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Quédese con nosotros. Ya viene Cristian Peña y Lillo. Vamos a Padre Mariano.